Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Caray, en este día en que está iniciando el último mes del año, ¿no? Este mes en que estamos y vamos a estar celebrando y recordando el regalo más grande que alguien podría recibir. ¿Cuál es ese regalo? Jesucristo, ¿no? Que vino a vivir entre nosotros y para entregarse, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y esto es algo que celebramos año tras año durante la época navideña. E incluso para quienes no son creyentes, también estas imágenes de Jesús pues están presentes en todas partes. Estas imágenes donde el niño Jesús está envuelto en mantas y rodeado de animales, María y José están de pie, los Reyes Magos siguiendo a la estrella, trayéndole regalos a Jesús, y el burrito sabanero camino a Belén, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que es la Navidad. Pero ahora sí, con todas estas imágenes, todavía es muy fácil perder la esencia de lo que realmente celebramos durante esta época, ¿no? Es más, si preguntáramos en general a la gente qué piensa de la Navidad, tal vez recuerdan estar esperando los regalos, o los recuerdan estas reuniones de familia, o los recuerdos son de estas recetas, ¿no? que cocinaba la abuela o la mamá, tan ricas. Yo recuerdo de pequeño las posadas, que es una fiesta tradicional de México, que nosotros las hacíamos cuando vivíamos en Cali, Colombia, con amistades ahí para compartir nuestras culturas. Y era muy divertido. Y también me acuerdo de las mañanas en que como pequeños íbamos a despertar a mis papás, ¿no? Para que pudiéramos bajar rápido a abrir los regalos. Y seguramente tú también tienes recuerdos vividos de esta Navidad, ya sea que sean buenos o también en algunos casos que ha habido momentos difíciles durante ellas, ¿no? Pero finalmente las tenemos presentes. Pero ¿tú te imaginas cómo sería la época anterior a la Navidad? Porque hubo un tiempo donde no había Navidad, el tiempo previo a la Navidad. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios no compartía la misma esperanza que teníamos nosotros o que tenemos nosotros. La certeza de que la muerte no es el final y que Jesús corregirá todo error y reconciliará al mundo entero. Los tiempos en aquel entonces eran mucho más oscuros. De hecho, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, la oscuridad era lo que definía la realidad del pueblo. 900 años antes de Cristo, tras la muerte del rey Salomón, el pueblo judío se había dividido en dos reinos. El reino llamado del norte, que estaba compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, que era el reino de Judá, compuesto por 2. Y después, 200 años después, o sea, 700 años antes de Cristo, ambos estaban en una decadencia tanto social, política y espiritual. Y Dios precisamente envió al profeta Isaías a Judá para darles un mensaje de advertencia, para que se arrepintieran. Pero su mensaje también pues aplicaba al reino de Israel. Eran tiempos muy oscuros. En aquel entonces el rey Acaz, el rey de Judá, no era fiel a Dios, adoraba también a otros dioses, hacía sacrificios a otros dioses, inclusive sacrificando niños a otros dioses. Y Isaías en el capítulo 7 narra la amenaza del reino del norte que tenían cuando se alía con los sirios para atacarlos, a raíz de la cual Acaz elige hacer una alianza con Asiria en vez de confiar en Dios para que los librara de las dificultades. Ambos pueblos habían adoptado ya costumbres paganas, rechazando incluso la palabra de Dios. En ambos casos, el pueblo de Dios se había apartado de ser santo, o sea, de ser diferente al resto del mundo, y ya no se distinguía del mundo como este pueblo que pertenecía a Dios. Era uno más. Isaías describe este tiempo como de oscuridad y cómo Dios enviaría un juicio sobre ellos por su rebelión. Y aparentemente ya no habría esperanza de restauración, ni promesa de un Salvador, ni visión a este final de su lucha. Solo amenazas de guerra, caos, silencio por parte de Dios. Hoy en día, de la misma manera en que estas naciones perdieron su esperanza porque apartaron su fe de Dios, nosotros también podemos perder
de vista nuestra esperanza por un sinfín de razones que nos lleven a abandonar nuestra fe. Puede ser que de repente un fracaso, una pérdida de algo, o resultados inesperados que cambien totalmente las expectativas que teníamos. Impaciencia por algo que deseamos y no llega. Dolor o circunstancias difíciles. Podemos perder el enfoque de nuestra fe en Dios y recurrir a nuestros propios métodos, como hicieron ellos, para tratar de obtener los resultados que buscamos. A veces incluso aceptamos la oscuridad, el pecado en nuestra vida, porque parece brindarnos una solución, una satisfacción inmediata, en vez de aferrarnos a la palabra de Dios y confiar en su plan. Pero una vez más, si nos aferramos y nos alejamos, esto nos lleva al temor y nos lleva al juicio. O a veces simplemente nos alejamos de Dios. A medida que pasa el tiempo, nos vamos alejando y de repente nos preguntamos, ¿por qué es que las cosas son tan difíciles? El resultado de estar lejos de Dios es la oscuridad, la angustia, la desesperación. Y este reconocimiento de que no lo podemos satisfacer, a veces nos dejamos llevar por las ilusiones de Satanás, que nos miente y nos dice que sí podemos. Pero para el pueblo de Dios desde entonces y para nosotros hoy, Dios nos ha dado su palabra. Y esa palabra es la única fuente de esperanza en la oscuridad. No es coincidencia de que la palabra de Dios, o sea, palabra, sea otro título bíblico que se le ha dado a Jesucristo. La Biblia, inspirada por Dios, nos señala siempre a Jesucristo. Y aún antes de que Jesús naciera en el pesebre, Dios lo dio como esperanza a su pueblo que caminaba en estas tinieblas que acabo de describir. Él fue la esperanza, pero Él también es nuestra esperanza. Y esta es su palabra dada a través del profeta Isaías, que está en el capítulo 9, versículos 1 al 7. Así es que en reverencia a la palabra los invito a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Palabra del Señor. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrantado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Se extenderán sobre su soberanía. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para restablecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dios dice en el versículo 1 a través de Isaías: a pesar de todo no habrá más penumbra para los que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. Y abre diciendo: a pesar de todo, porque por mucho que se rebelara el pueblo, por mucho que adorara a otros dioses, que se haya perdido en el pecado, haya tomado el asunto en sus propias manos y que hayan abandonado la palabra de Dios,
a pesar de estas razones para estar desesperados, no habría más penumbra para la nación que estaba angustiada. A pesar de toda la rebelión pecaminosa contra Dios, Dios es bueno y Él tiene un plan. Y eso fue cierto para ellos, pero también es cierto para nosotros. El pueblo de Judá estaba haciendo todo en contra de la voluntad de Dios, de esta voluntad que Él tenía de separarlos como un pueblo especial. Se suponía que ellos debían de ser esta luz del mundo, pero se mezclaron con la oscuridad. Y esto es lo que a veces nos pasa cuando vivimos apartados de Dios. Nos volvemos como el resto del mundo que nos rodea y sufrimos de la misma manera. Y tenemos dudas, tenemos miedo, culpa, lástima, preocupación. Pero Jesús vino a mostrarnos que no importa lo malo que podamos ser, Dios es infinitamente bueno y siempre nos va a ofrecer esperanza, luz y redención en nuestra desesperación, oscuridad y angustia. Esta profecía comienza con esta declaración que dice, a pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, Dios nos rescatará. Y el versículo 1 termina explicando dónde sucedería esto, que es una de los cientos de profecías que se han cumplido en el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. ¿Puedes ver el movimiento de la oscuridad a la luz? Este es un reflejo de la historia de Dios, la historia que Él ha estado escribiendo desde el principio. Una historia que lleva a la humanidad de la oscuridad a la luz. Y nosotros vivimos en la duda, en el miedo, en la culpa, en la vergüenza, en la preocupación, como si el futuro dependiera del azar, como si el futuro no estuviera escrito. Pero la realidad que nos debe dar esperanza es que Dios ya escribió el futuro de la misma manera en que ya escribió el pasado. A lo largo de la historia de la humanidad ha estado escribiendo una historia de amor en el mundo para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. Y en esta historia, a pesar de que no merecemos su amor, Dios siempre nos ha dado formas y caminos para entrar nuevamente en comunión con Él. Así que, aunque la humanidad lo rechace, Dios siempre nos elige. A pesar de la naturaleza humana de enojarse y nunca perdonar, Dios nos da otra oportunidad. A pesar de los límites del amor humano, Dios ama infinitamente. Así que tenemos luz en la oscuridad, tenemos esperanza en la incertidumbre. Podemos confiar en que Dios ha estado escribiendo esta historia desde siempre y que el final siempre ha estado en su mente. Su plan es redimir a la humanidad a través de Jesucristo, a quien prometió Él desde el inicio, desde Génesis 3, que Él vendría y que Él aplastaría la cabeza del enemigo. En los versículos 3 y 5 de esta profecía que leímos, del 3 al 5, celebran la fidelidad de Dios en el pasado y resaltan el gozo de restauración que solo Dios puede traer. Les dice, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Isaías está mencionando el día de Madián, que proviene del libro de Jueces, capítulo 6 al 7, donde Dios usó a Gedeón para liberar a su pueblo de una manera milagrosa. En esta historia, Dios permite que los israelitas sean capturados por los madianitas porque le dieron la espalda y adoraron a otros dioses, muy parecido a lo que estaba pasando en la época de Isaías. Y Gedeón duda
que este Dios pueda ayudarlo y duda de él y de que es por estas cosas malas que están sucediendo. Pero Dios le asegura que estará con él y que lo usará para liberar a los israelitas. La respuesta de Gedeón es exigir una señal que demuestre que Dios está con él, y Dios le da también una señal para convencerlo. Y efectivamente, Dios libera a Gedeón y a los israelitas. El propósito de Isaías de recordar esta historia es recordarles precisamente que están en la oscuridad, pero que Dios es un Dios libertador, que Él lleva a su pueblo a través de situaciones y los saca de estas situaciones que pueden parecer imposibles. Ahora, Dios no nos promete que tendremos una vida sin problemas, pero sí nos promete que estará con nosotros. Es una gran promesa cuando nos damos cuenta de lo fiel que ha sido en el pasado. Por eso siempre es muy bueno recordar ese pasado. Jesús dice que tendremos dolor, que tendremos pruebas y tiempos difíciles en el mundo. Él no siempre nos va a evitar circunstancias difíciles. No es que nos vaya a poner en una burbuja para protegernos de ellas. Pero Él dice que ha vencido al mundo, así que podemos confiar en que Él caminará con nosotros a través de estas pruebas. Porque a través de su historia que ha estado escribiendo, Él siempre ha caminado. Y al final, en el versículo 6 al 7 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios ya ganó, y la victoria que obtendrá vendrá a través de este niño que nacerá y que gobernará con el gobierno sobre sus hombros, Jesucristo. Él puede soportar ese peso. Él puede soportar el peso del mundo y ningún gobernante se compara con él. Y será este consejero admirable, este Dios fuerte, este Padre eterno, este Príncipe de paz. Él gobernará como ningún otro gobernante lo podría haberlo hecho jamás. Nuestro mundo está roto. Los gobiernos de todo el mundo están rotos. La gente vota, protesta, algunos dejan su país, luchan por reformas políticas. Pero al final de todo esto es inútil. Porque ningún líder, ningún rey, ningún presidente o gobernante de ningún tipo es bueno. No puede haber paz en el mundo tal como quisiéramos que fuera, tal como Dios quisiera a través de nosotros. No puede haber reformas que curen el dolor de la gente. No puede haber esperanza en el mundo tal y como es el mundo. Pero Dios envió a Jesús y Jesús lo cambia todo. Amén. Jesús reinará como rey sobre todos los pueblos, estableciendo y manteniendo su reino por siempre. Él es el Mesías prometido, enviado para rescatar al pueblo en cautiverio. Las personas que escucharon esta profecía y la creyeron, ellos probablemente tenían una pequeña perspectiva de lo que Jesús realmente venía a hacer, pero Él sí vino a cambiarlo todo. No solo vino a sanar circunstancias actuales, sino para sanar lo que la humanidad nunca podría sanar, que es el corazón del hombre. El niño que nació en el pesebre vino a cumplir una misión que Dios le había encomendado en el momento mismo en que la humanidad se rebeló contra él. Y en nuestro mayor fracaso, que fue elegir la creación en lugar del creador, Dios decidió llevar a cabo su mayor acto de amor. Jesús siempre ha sido su plan, siempre ha sido la esperanza del mundo. Haber elegido a la creación en lugar del creador es la razón por la cual todo éxito que buscamos y esta supervivencia de nuestras vidas son solo un puente para el siguiente desafío y la razón por la cual nunca salimos de la oscuridad de nuestro propio diseño. Pero Jesús, Él es el consejero admirable. Él es Dios poderoso, Padre eterno. Él es príncipe de paz y es nuestra única esperanza.
Y Él es una promesa para ti, para mí, tal como lo fue para Judá cuando se rebelaron sus corazones contra Dios. Él corregirá lo malo, todo lo malo. Él cuidará de nosotros. Él estará con nosotros, prosperaremos. Él nos ayudará a superar el dolor y las pruebas que parecen imposibles. Y estaremos bien. Él debe ser el centro de nuestra atención esta Navidad y en el futuro. Nunca debemos perder de vista la esperanza que tenemos en Jesús. Jesús no es solo una idea o una religión o una filosofía o un mito. Es una persona que fue profetizada, que existirá y que existió. Fue profetizado que viviría sin pecado y lo hizo. Fue profetizado que moriría por nosotros y lo hizo. Y que volvería a la vida y lo hizo. Así que si Él es Dios, es una persona real con todas estas cosas que son verdaderas y entonces podemos confiar en Él porque es verdadero. Así que no importa la oscuridad que pueda haber en tu vida el día de hoy, en tu mundo, en tu pasado o del futuro. Jesús nuevamente, tu consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Él puede soportar el peso de gobernar el mundo y puede soportar también el quebrantamiento de tu corazón. Él puede soportar tus dudas, tu vergüenza, tu miedo, tu preocupación. Él puede sostenerlas. Él es la gran luz que hemos visto y que volveremos a ver. Y si todo esto es cierto, no podemos seguir en la oscuridad. Tenemos la opción nosotros de responder. En esta temporada navideña, en esta serie que hemos llamado Este es Jesús, vamos a hablar sobre el carácter de Jesús y la vida que Él nos promete a través de la obra que hizo por nosotros en su vida, en su muerte y en su resurrección. Estaremos analizando cada uno de estos 4 títulos que Isaías lo nombró para que al contemplarlos nuestro corazón pueda responder en adoración, en alabanza, en devoción. Así es que tu desafío, mientras hacemos esto durante este mes, es que pienses, ahí donde tú estás, ¿qué piensas con respecto a Jesús? Que pienses realmente, ¿Él gobierna tu vida? Como dijo Isaías, ¿qué sucedería? ¿Acudes a Él como un consejero maravilloso? ¿Lo adoras como un Dios poderoso? ¿Lo amas como este Padre eterno que es? ¿Y te sometes a Él como nuestro Príncipe de paz? No te limites a escuchar la verdad acerca de Jesús esta temporada sin que estés examinando tu corazón. Responde, pregúntate a ti mismo. Pregunta a líderes de la iglesia o a gente más madura que tú que ha caminado en la fe. ¿Quién es este Jesús? Habla con tu familia y pregúntate cómo Jesús podría ser luz en esta oscuridad para ti. Amén.